Estamos aquí coronando el seminario que hemos dado a llamar Pensar la Constitución desde Santa Fe. El encuentro de hoy nos convoca a partir del título Trabajo, Producción y Consejo de la Magistratura, la Constitución Real. Las provincias argentinas y las provincias hispanoamericanas, inmediatamente que se emancipan, todas alrededor de más o menos 1810, comienzan a tener una independencia política, pero no así una independencia cultural, ni una independencia económica, ni siquiera ideológica. A partir de ese momento se empieza a elaborar en las ciudades puertos, Buenos Aires, Lima, Caracas, Bogotá, Valparaíso y Santiago de Chile, un pensamiento que, así como importa materia prima, también importa el pensamiento, importa la cultura, importa el derecho. Ese pensamiento es lo que se ha llamado pensamiento importado, pensamiento colonial. Paralelamente a ese pensamiento, los hombres del interior, los caudillos en general, han elaborado un pensamiento propio, un pensamiento llamado nacional. Ese pensamiento también es jurídico, además de político. En cambio, en los puertos, lo que se hace es vivir de espalda al interior, de espalda al pensamiento propio, y mirar los libros que llegan desde afuera. Hemos visto que en derecho constitucional ocurre algo similar, y cuando hemos visto que se plantea los proyectos de reforma constitucional, se hace siempre copiando al pensamiento extranjero. Es por eso que nosotros hemos decidido colocarle a este seminario Pensar la Constitución desde Santa Fe, en una pretensión de tener un pensamiento situado, un pensamiento propio. Es por eso que hoy agradecemos la presencia de Jorge López Milosevich, que es presidente mandato cumplido del Instituto de Derecho Ambiental, la señora jueza de ética Mariana Iriarte, el doctor Diego Boglioli, que es presidente mandato cumplido de la Asociación de Abogados Laboralistas, y la doctora Eva Calabria, que es directora del Colegio de Abogados. Nos acompaña como disertante el diputado provincial Luis Rubeo, un hombre versado en la política de hace muchos años, reforma constitucional provincial. También nos acompaña el doctor Elizondo, que es miembro activo de este instituto y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en lo que es al derecho laboral. También va a estar como moderador Facundo Besón, que es el tesorero del instituto. Así que bueno, yo ya le cedo la palabra, no sé quién va a hablar primero. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias al colegio y al instituto por invitarme esta tarde-noche aquí en el colegio. La verdad que lo dije en privado y lo digo en público. Es casi una irreverencia que yo venga a esta casa a hablar de leyes, sobre todo cuando cae... Yo soy un lego, no soy profesional en la materia, pero sí soy autor de una de las iniciativas que planteamos para modificar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Yo lo decía cuando recién conversábamos en la charlita previa, de que me parece que yo no voy a obviar la cuestión de fondo, que son las razones que nos llevan a cómo nosotros creemos que se debe llevar la modificación de la Constitución de Santa Fe, pero creo que lo más rico del planteo que yo les voy a trasladar a ustedes está vinculado en cuáles fueron las decisiones que motivaron de que efectivamente nosotros presentáramos un proyecto alternativo al que presentó el Poder Ejecutivo de la provincia. Porque el Poder Ejecutivo en el curso de este año envía a las cámaras para tratamiento una modificación de la Constitución, y como ustedes muy bien saben, para que esa Constitución se modifique, la nuestra, del año 1962, necesita que ambas cámaras, por una mayoría especial, determinen la necesidad de la reforma. Eso necesita 2/3 de legisladores, y esto significa que por lo menos en la Cámara que nosotros estamos, que es la Cámara de Diputados, la reforma. Y entrando ya en el tema, cuando llega el proyecto, cuando nosotros tomamos conocimiento que el gobernador iba a enviar a las cámaras el proyecto de modificación de la Constitución, decidimos presentar esto en función de que teníamos la absoluta certeza, y el tiempo nos viene dando la razón, de que no había generado los consensos necesarios
ni el acuerdo político indispensable para que esta necesidad de reforma fuese votada por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Nosotros creíamos de que faltaba un mayor debate, un mayor nivel de compromiso, y lo que significaba fundamentalmente, luego de analizar el proyecto del Poder Ejecutivo, de que había algunos procesos que no se respetaban y tiempos que nos parecían absolutamente exiguos. Y a partir de allí nosotros fuimos avanzando en la redacción de nuestro propio proyecto, que tiene diferencias notorias. La principal es sobre todo cuándo se deben elegir aquellos que sí efectivamente tienen que modificar la Constitución, que son los diputados constituyentes. Porque la verdad que nosotros lo que podemos hacer es decretar la voluntad de reforma y plantear si esa voluntad de reforma es parcial o total, y a partir de allí los que tienen que encargarse de eso son los diputados que tiene que elegir el pueblo de Santa Fe para poder llevar adelante el proceso de reforma. Y en ese sentido, el proyecto del gobernador de la provincia, el gobernador Litzing, establecía una cuestión que para nosotros es absolutamente insalvable, que es omitir el proceso de elecciones internas abiertas, obligatorias y simultáneas, que es la ley electoral que rige en la provincia de Santa Fe, y eso tiene una razón, desde nuestro punto de vista. Era el acortamiento y la necesidad de que esos tiempos se vayan achicando, estableciendo que los partidos políticos de la provincia fueran los que promovieran a los legisladores constituyentes o los que promovieran los candidatos a legisladores constituyentes para luego ser elegidos en una elección que quería llevarse adelante en el curso de este año. Y que digo que quería porque hoy, a partir del tiempo y de los meses que han transcurrido, tengo la absoluta convicción y certeza que este año no va a haber elecciones en la provincia de Santa Fe para elegir diputados constituyentes, y que si no logramos los acuerdos y los consensos necesarios, tengo dudas que lo podamos hacer el año que viene, como lo plantea el proyecto nuestro. Porque la principal diferencia que nosotros tenemos es en la fecha de elección. Creíamos de que además la voluntad política del Poder Ejecutivo de impulsar el proceso de reforma está sobre la base de una cosa que no está escrita, pero que sí todos sabemos que es la que en el fondo termina desvirtuando el proceso en el manejo de los tiempos y la posibilidad de la reforma, que es la posibilidad de que el gobernador actual sea reelecto en la provincia de Santa Fe. Porque lo que nosotros creemos es que el gobernador tiene tenía la absoluta intención de ser, por lo menos tener la posibilidad de que se modificara la Constitución de Santa Fe, de que se habilitase un periodo, uno o más periodos, eso de acuerdo a lo que determinaran los convencionales constituyentes, de la posibilidad de reelección, y además alguna cláusula especial que lo habilitase a él para poder acceder a esa competencia, porque tal cual la Constitución que está vigente y por la cual él juró como gobernador de la provincia, no lo puede hacer. Y no es que nuestra Constitución, la que tenemos hoy vigente, prohíba el proceso de reelección, lo que no permite es la reelección inmediata. Ya en Santa Fe hemos tenido gobernadores que han sido reelectos, Silvio Trevelli, Reutemann, Obey, ha habido. Lo que pasa es que tiene que prever como mínimo un periodo de alternancia, y esta es la cuestión que estaba planteada. Nosotros, cuando decimos de que queremos elegir los convencionales constituyentes el año que viene, cuando se lleven adelante las elecciones provinciales, es porque creemos, y se lo dice uno que al principio no estuvo muy a favor de lo que era el proceso de elecciones abiertas, internas y simultáneas, porque creíamos que iba a ser sumamente engorroso, y la verdad que el tiempo viene demostrando que la ciudadanía santafesina ha adoptado el método, que lo sabe aplicar y que no tiene ningún inconveniente en elegir por las distintas categorías, y que entonces nos parecía prudente de que el año que viene, cuando haya que elegir autoridades provinciales, también incorporáramos una boleta donde los partidos políticos promuevan los candidatos a diputados constituyentes. Y eso no lo hacemos solamente por una cuestión como algunos plantean, que además podemos coincidir, de que el año 2018 hay urgencias mayores y que efectivamente hoy la población santafesina las tiene y que hay que tratar de darle respuesta, pero también lo hacemos sobre la base de que equiparamos la posibilidad de igualdad para todas las fuerzas políticas, porque nadie sabe quién va a ser electo el año que viene gobernador de Santa Fe, y entonces nos ponen reglas de juego, por lo menos para nuestro punto de vista, mucho más parejas, que darían la posibilidad de que aquellos que salgan electos tengan la absoluta certeza de que se van a abocar a una cuestión que no tenga nada que ver con el proceso eleccionario, con el proceso electoral, sino que sí con la modificación de la Constitución, y establecíamos una fecha cierta. Yo hablé de que no estábamos de acuerdo con los tiempos y que no estábamos de acuerdo con la fecha. Nosotros le poníamos una fecha de inicio a la convención
a partir del 1 de marzo del año 2020, estableciendo que el tiempo que funcionara, no los 40 días que dice el proyecto oficial, que nos parece absolutamente corto, muy exiguo, para poder llevar adelante una reforma que hace 50 y pico de años no se lleva adelante en Santa Fe, hacerlo solamente en 40 días. Nosotros establecíamos un periodo de 120 días, y tal cual lo marca la Constitución de Santa Fe, con la posibilidad de la Constitución actual, de que se pueda prorrogar por un periodo de la mitad, o sea, de 60 días, lo que estaríamos hablando de un plazo máximo de 180 días, de 6 meses para que la convención pueda funcionar. Y estas dos cuestiones son las que hoy están en discusión en la legislatura. Yo tengo, además de mi proyecto, para ser absolutamente justo, también hay otros legisladores que han presentado proyectos, algunos con modificaciones totales, están entendiendo de que la convención es soberana y que pueda determinar cuáles son las cosas que de reformar o no, y hay otros que establecen mecanismos de discusión que está más vinculado a una participación por departamento. La verdad que yo no lo tengo muy claro, pero establecen otro método que nosotros no coincidíamos. Cuando yo, y después me voy a referir a las cuestiones puntuales de qué es lo que nosotros establecemos, de qué creemos, cómo se debe llevar adelante la reforma, cuando hablaba de los convencionales, nosotros establecemos un método mixto de elección de los convencionales. El proyecto del gobernador habla de la base de que los convencionales sean elegidos por distrito único y la elección sea establecida de acuerdo al resultado por el sistema DON, forma proporcional. Ustedes saben que la convención tiene 69 miembros, que son la suma de los diputados más los senadores, y nosotros ahí establecemos un sistema mixto, que incorporamos de que se elijan 2 por departamento, respetando la participación de los distintos géneros, dándole posibilidades de que sean 2, con 2 suplentes. Eso establecería en nuestra provincia la elección de 38 convencionales. Los 31 convencionales restantes sí que sean elegidos por boleta única y que se establezca también la forma proporcional por el sistema DON, respetando también las políticas de género. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros, como reivindicamos el proceso de la bicameralidad, creemos de que si se eligen por lista única en toda la provincia, es muy probable que los grandes centros urbanos tengan mayor cantidad de candidatos que el resto de los departamentos del interior de la provincia. Y como nosotros entendemos de que es prudente que nuestro sistema institucional tenga 2 cámaras, establezca la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, nos parece que los departamentos tendrían que tener una representación tal que garanticen como mínimo la posibilidad de tener representación en esa convención. Si no, puede ser de que esto no sea respetado de esta manera, o por lo menos lo que nosotros creemos. Hay otros proyectos que también establecen, pero establecen un mecanismo distinto donde plantean de que tiene que haber por lo menos un constituyente por departamento, creo que en los primeros lugares, que ese es el proyecto presentado por Carlos del Frade, por Rubén Justiniani y el resto del bloque que ellos integran. Así que nosotros establecíamos ese método de elección. En lo que se refiere a las cuestiones básicas de reformar de la Constitución, nosotros lo dividimos en 3 partes. Una parte que está claramente establecida de que cuáles son las cosas que sí indispensablemente se deben analizar los legisladores constituyentes, los diputados constituyentes, que creemos que tienen que ser tratadas, y allí planteamos, además de modificar la fecha de sesiones ordinarias, estableciendo que comiencen a partir del 1 de marzo y lleguen al 30 de noviembre. Ustedes saben que nuestro proceso ordinario hoy empieza el 1 de mayo y finaliza el 30 de octubre, o sea, que tengamos mayor presencia en el tiempo. Establecíamos el tema fundamental, que nos parece que es un debate que en esta ciudad y en la ciudad de Santa Fe también se viene dando, que está vinculado al proceso de autonomía de los municipios, de que se discuta plenamente esto. Establecemos un régimen que creemos de integración y de que el Consejo de la Magistratura tiene que tener rango constitucional, y fijábamos la participación de todos los sectores con una cuestión que decíamos de que había que tener un representante inclusive que fuera elegido a través del voto para que se integre dentro de ese Consejo de la Magistratura, incorporando hasta inclusive la participación no solamente de magistrados sino también de los trabajadores, del Poder Judicial y a los legisladores. Nosotros, y fundamentalmente yo, hace mucho tiempo que vengo insistiendo de que nosotros tendríamos que participar, más allá que ustedes me pueden decir de que cuando nosotros votamos los pliegos que nos remite el gobernador, tenemos un tiempo prudencial para poder analizarlo y hay una comisión de acuerdo que los evalúa y demás.
Y esto en la teoría efectivamente es así. En la práctica los postulantes llegan la mañana anterior a la comisión de acuerdos, se le hace entrevista y se votan al día siguiente en la legislatura. Y eso genera algunas veces de que se genere algún marco de injusticia en el análisis o alguna cuestión demasiado rápida, que a mí me parece que tiene que ser mayormente analizada con mayor detenimiento. Establecemos de que un régimen de que los magistrados no puedan superar los 75 años en el cargo para que se puedan acoger al régimen jubilatorio. Establecíamos, como dije, el tema de la autonomía y creíamos de que hay cuestiones que después hay una segunda etapa, que yo allí no menciono ni la posibilidad de reelección del gobernador, ni el vice, ni los mandatos, porque aún muchos sostienen, como recién lo conversábamos, un ejemplo que es absolutamente gráfico y que todos conocemos, que es el mandato de los presidentes de comuna, que duran 2 años en su mandato y casi cuando salen del proceso electoral interno tienen que estar involucrados en el proceso electoral general y al año siguiente nuevamente cuando comienzan a administrar tienen que estar pensando en la elección que sigue. Nosotros todas esas cuestiones las dejamos libradas, las ponemos para que los constituyentes las analicen, pero no emitimos juicio. No decimos de cuánto debe ser, si se tiene que establecer o no el mandato de reelección o no, ni cuánto tiempo tiene que durar, lo dejamos establecido para que sean los diputados que lo deban hacer. Yo por supuesto que tengo opinión y se las adelanto. Yo creo que el gobernador de Santa Fe tiene que tener la posibilidad de que sea reelecto como mínimo por un mandato más. No me parece que eso sea contradictorio, pero sí me parece que es contradictorio para este gobernador, porque él ha jurado por una constitución, que es la que está vigente actualmente en la provincia, y eso tendría que ser a partir de que lo suceda en el cargo, ¿sí? Y después hay una tercera etapa que nosotros planteamos que está estrictamente vinculado, como es una reforma parcial, a cuáles son las cosas que creemos que no se deben tocar. Y esas las sintetizamos en 3 cuestiones fundamentales. Una que es la que el Poder Legislativo no pierda funciones, que no se pueda delegar ningún tipo de facultad que tenga el Poder Legislativo, que el gobernador no pueda establecer ningún tipo de prerrogativa que hoy nos corresponde a los legisladores que la pueda asumir como tal. Establecemos la clara cuestión que no se permita de que el gobernador pueda hacer, como está a nivel nacional, la posibilidad de emitir decretos de necesidad y urgencia, de que emiten el paso por la legislatura y el gobernador los pueda poner en marcha. Y una tercera cuestión que está vinculada a la bicameralidad, donde nosotros reivindicamos la necesidad de que se siga con el proceso, como está hoy, como funcionan las instituciones, como funcionando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, fundamentalmente. Esos son, en síntesis, las cuestiones que nosotros estamos planteando. Yo le voy a dejar aquí a ustedes la carta abierta que nosotros le mandamos en el día viernes al gobernador de la provincia, donde establecemos algunas cuestiones que nos parecen centrales, pero donde tenemos algunas preocupaciones. Y no dejamos de reconocerle a este gobernador de que ha sido un gobernador que ha invertido muchísimo tiempo y muchísima energía en la necesidad de instalar el proceso de reforma en Santa Fe. Y yo creo que hoy hay consenso para lograrlo. Creo que estaría claramente establecida la posibilidad de llevarlo adelante, pero me parece que esa cuestión que está vinculada a la reelección del gobernador y a la posibilidad de habilitar su competencia es la que viene privando la posibilidad de que efectivamente las cámaras voten la necesidad de la reforma. Y lo que le estamos pidiendo al gobierno de la provincia es de que una vez de que el tiempo va a transcurrir, porque ahora le voy a decir en cuántas comisiones está y yo ya termino, no me extiendo más, una vez de que los tiempos pasen y de que no se pueda llevar adelante el proceso electoral de este año y el gobierno tome conciencia, en lo personal tengo la convicción de que ese ímpetu reformista va a decaer. Y me parece que si nosotros dejamos que esto decaiga y que pase a un nuevo gobierno, ya estaríamos hablando del año 2020, que ese gobernador que ponga nuevamente el ímpetu y esfuerzo, habrá que ver cómo son los tiempos políticos, la coyuntura y cada una de las instancias, que creo que van a hacer de que perdamos un tiempo que puede ser utilizado para que efectivamente reformemos la Constitución de Santa Fe, que hace falta que la Constitución se modifique. Y además donde aclaramos el tema en esa misiva que nosotros le dimos difusión, donde aclaramos el tema del manejo de los tiempos legislativos.
sobre todo teniendo en cuenta que el gobernador fue legislador, porque fue senador por este departamento, por el departamento Rosario, sabe de que el proceso legislativo tiene una determinada cantidad de mecanismos de funcionamiento que hacen a la técnica parlamentaria. En el caso de la Cámara de Diputados, cuando se le dio ingreso al proyecto de reforma, a lo mejor ustedes no lo recuerdan, pero yo se los hago recordar, hubo una etapa de que el proyecto ingresó y luego a los 15 días se hizo una reunión específica del presidente de la Cámara con todos los presidentes de bloque para determinar a cuántas comisiones se enviaba, para que se estableciera la posibilidad de que cuáles eran las comisiones que tenían que emitir despacho y analizar el proyecto de reforma para que se planteara o no la posibilidad de viabilidad de que la Cámara vote por sí o por no. Y allí se coincidió que fueran 5 las comisiones. Y esto fue una larga reunión que tuvimos una mañana, el día miércoles específicamente, y allí coincidimos que tenía que pasar por la Comisión de Asuntos Comunales, por la Comisión de Educación, por la Comisión de Derechos y Garantías, por la Comisión de Presupuesto y Hacienda y por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Estas son las 5 comisiones. En la Comisión de Asuntos Comunales, el oficialismo, que cuenta con mayoría amplia, fue una reunión de comisión que yo recién les pedí a José y a Gustavo que me hicieran acordar, que duró 15 minutos, porque como el oficialismo tenía mayoría, bajó los votos y estableció realmente con absoluta rapidez, la necesidad de que pasara a la comisión restante. Cuando llegó a la Comisión de Educación, allí hay una mayoría de la oposición. Entonces lo que se estableció fue un mecanismo de llevar adelante 4 sesiones para analizar el tema de la reforma, donde se decidió convocar, por ejemplo, a los ministros de Educación, a la ministra actual, a los que habían pasado, se decidió convocar a los autores de las distintas iniciativas, y que nos invitaran a nosotros, que fuimos autores de proyectos, para que explicáramos cuáles habían sido las motivaciones, y así todavía quedan 2 reuniones más que debe emitir la Comisión de Educación. Nosotros terminamos el receso ayer, tenemos sesión el jueves, seguramente la Comisión de Educación se va a reunir el miércoles por la tarde, y hará lo mismo en la próxima sesión, y después va a pasar a la Comisión de Derechos y Garantías, y estos son tiempos que no se pueden obviar. Entonces a nosotros lo que nos da la sensación es de que hay toda una necesidad política que reafirma nuestro análisis o nuestra convicción de que el objetivo que se está persiguiendo es tratar de acelerar los tiempos, porque se sabe de que no se llega con la posibilidad de que efectivamente el proceso de reforma sea votado por la Cámara de Diputados, que pase a la Cámara de Senadores y que luego sea instrumentado por el gobierno de la provincia. Si esto fuese así, nosotros habíamos hecho un análisis muy así a mano levantada, y no lo tomen como una cuestión estrictamente cierta, digamos, cronológicamente cierta, pero estaríamos teniendo que votar la semana antes de Navidad, y los convencionales constituyentes tendrían que empezar a funcionar en la provincia no más allá del 6 de enero. Porque si no, no darían los tiempos para que se expresen la necesidad de la reforma. Y todos los que conocen la política santafesina saben de que esto prácticamente es inviable y es imposible. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo es que revea su posición y de que establezcamos, aunque el proyecto por supuesto sea nuestro y por supuesto que lo defendemos porque estamos convencidos de que tiene viabilidad, de que lleguemos al acuerdo político de que se elijan los convencionales constituyentes el año que viene y de que se establezca la fecha de funcionamiento de la convención a partir de marzo del año 2020, y que nos pongamos de acuerdo en todo el articulado que hay que reformar. Porque, insisto, nosotros no vamos a reformar la Constitución. La Constitución la van a modificar los diputados constituyentes, que se elegirán en tiempo y en forma cuando lo determine la elección que tiene que convocar el gobierno. Lo que sí nosotros vamos a determinar si es una reforma parcial o es una reforma total, y cuáles son los artículos en los cuales se va a tener que avanzar en ese proceso de reforma. Y esto es lo que nosotros tenemos que lograr. Y para eso, ¿por qué digo que hay que lograr los acuerdos y los consensos necesarios? Para llegar a esos 34 votos que hacen falta, para lograr las 2/3 partes, si no participamos todas las fuerzas políticas, no hay ninguna fuerza política que por sí sola reúna ese número. Y entonces vamos a ver frustrada la posibilidad. Así que más o menos es la situación que nosotros nos motivó a presentar el proyecto, y ver de que efectivamente logremos el cometido, que yo creo, insisto, de que hoy la sociedad santafesina está madura para llevar adelante ese proceso de reforma de la Constitución, y que si lo ponemos en marcha el año que viene, a lo mejor en el 2020, aquellos que sean convencionales y aquellos que sean autoridades políticas de aquel momento, vamos a tener todos una nueva Constitución en Santa Fe. Sobre la base, y esta ya es una opinión personal y finalizo, de que no hay que reformar la Constitución de Santa Fe porque sea vieja. Porque la verdad que yo no coincido en esa cuestión. Nosotros, cuando llevamos adelante un proceso de reforma en los 50 años de la fecha que se había modificado la Constitución,
La verdad que tuvimos la oportunidad allí de tener algunos convencionales que todavía hoy viven y tiene estatutos que fueron recién incorporados a la Constitución Nacional a partir del año 1994. Entonces no creo que sea vieja, lo que sí creo que hay que ayornarla y poder llevar adelante una serie de cuestiones, porque bien lo decía el doctor recién cuando estábamos en la antesala, esa va a ser la madre de las normas que va a guiar el funcionamiento de la provincia para las próximas décadas. Entonces tenemos que tratar de que sea lo más amplia, abarcativa y que establezca parámetros políticos, sociales, culturales, educativos que permitan que sea Santa Fe una provincia mucho más justa y mucho más digna. Así que estas fueron las motivaciones y bueno, cualquier duda, pues seguramente alguna pregunta, con muchísimo gusto. Si sé la contesto y si no les pido a los compañeros que me acompañen que las contesten. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto por invitarme a hablar de este tema. Yo no me voy a referir solamente a los derechos sociales, en todo caso a lo que es nuestra especialidad, el tema de derecho laboral y de seguridad social, aunque bueno, por supuesto tenemos posición tomada junto a la Asociación de Abogados Laboralistas respecto a lo que nosotros entendemos debe ser la parte del código adjetivo o del código procesal. No me voy a referir solamente a eso, aunque también voy a tocar ese tema. Quiero arrancar a partir de lo que se entiende por constitución real o constitución material y constitución formal. En 1862 ya Ferdinand Lassalle, una conferencia dictada en Berlín, había planteado esta diferencia entre lo que es la constitución material y la constitución formal. Y decía, justamente en la conferencia llamada ¿Qué es una constitución?, se preguntaba, luego de caracterizar la constitución como ley fundamental que actúa e irradia a través de las leyes ordinarias de un país, ¿cuál es la fuerza activa y eficaz que informa a todas las leyes, que influya de tal modo en ellas que las obligue a ser necesariamente lo que son y como son, sin permitirles ser de otro modo? Afirma que esa fuerza reside en los factores reales de poder que rigen en una sociedad determinada. Y menciona las clases de la época, las clases dominantes y las clases dominadas también. Esta materialidad del concepto de constitución pareciera que se contrapone al concepto formal de constitución jurídica, la ley fundamental, la constitución que conocemos, no todos la conocemos, pero tiene que ver con la realidad concreta y tiene que ver con la realidad por la que estamos atravesando hoy. No solo nuestro país, no solo nuestra América, sino Europa también. Vemos cómo en Europa hay una constitución material que ha superado las constituciones con hondo contenido social votadas por los propios países, por los propios pueblos de Europa. Y vemos cómo aquí hay una constitución material donde el poder dominante, que es la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, son en definitiva los que han impuesto una nueva constitución. Preguntémosle a los pueblos griegos, al pueblo portugués, al pueblo español, al pueblo italiano, etcétera, etcétera. Es decir, hay una constitución formal que viene a reemplazar a la constitución formal que fue la votada por pueblo. Y en la Argentina de hoy se está llevando adelante un proceso muy similar. No a través de entidades supranacionales como la OEA, como la UNASUR o la CELAC, sino concretamente a través de un gobierno que expresa concretamente los intereses del capital financiero internacional. Y hoy se supedita a través de un acuerdo no revisado por el Congreso de la Nación, no discutido por el Congreso de la Nación, un acuerdo privado, digamos,
un acuerdo no sometido a ningún control de carácter popular o de carácter constitucional, y que de alguna forma compromete los destinos del país, al menos por los próximos 4 o 5 años. Y esto también es un ejemplo de cómo hay una constitución real o material que se superpone y que termina reemplazando a la constitución formal. Porque es evidente que el Congreso debiera tratar este tema y no lo está tratando, porque el Poder Ejecutivo no quiere, en definitiva, o porque no hay acuerdo en la oposición para llevar adelante un proceso que efectivamente permita que el Congreso de la Nación pueda tratar este tema, que le corresponde tratar, porque no es un resorte del Poder Ejecutivo en forma exclusiva. Es en estas condiciones que se plantea al pueblo santafesino la reforma de la Constitución de 1962. Coincido con el diputado. La Constitución de 1962 no hay que reformarla porque sea vieja. Por el contrario, fue una de las constituciones más avanzadas en su tiempo. Una constitución que, a título de ejemplo, el artículo 8, que habla del principio de igualdad, dice en su segundo párrafo que incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la igualdad y la libertad de los individuos, impiden el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la vida pública, económica y social de la comunidad. Esto es muy similar a un artículo de la Constitución italiana que tiene que ver justamente con esto. El Estado tiene como objetivo remover todos los obstáculos que se imponen y que impiden el desarrollo de una sociedad igualitaria. Pero bueno, esto no creo que haya que sacarlo, no creo que haya que reemplazarlo. Yo creo que esto está muy bien. No lo tiene la Constitución Nacional. No lo tiene la Constitución Nacional. Y también destacaba el diputado en la charla que tuvimos anteriormente que el artículo 6 de esta Constitución dice que los habitantes de la provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconoce la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que la inspiran. Bueno, los principios que la inspiran, fundamentalmente la soberanía popular. Es decir, es lo suficientemente amplio como para considerar que todo lo que está contenido en la Constitución de 1994 se debe tener por reproducido en esta Constitución. Pero en realidad creo que el problema fundamental parte de la idea de que la provincia es anterior a la nación. La formación histórica de nuestro país parte de las provincias. No parte de un poder centralizado, aunque siempre hubo un poder centralizado que se pretendió imponer al resto de las provincias. Pero nosotros tenemos que partir de esto, porque de lo contrario es la constitución material o la constitución real la que se impone. Y se impone de esta forma. Tenemos un Estado nacional cada vez más unitario, políticamente cada vez más unitario, que impone a las provincias, incluso si hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, le impone una reducción nada menos que de 100.000 millones en sus recursos, o sea, va a haber menos recursos para obra pública, menos recursos que las provincias puedan recibir de la nación, y tendrán que recortar también, de acuerdo a ese convenio, todo lo que hace las necesidades básicas del pueblo de la provincia. Entonces, creo que tenemos que partir justamente de que la provincia no puede limitarse a repetir lo que dice la Constitución Nacional, porque de alguna manera el propio artículo 6 ya declara que la provincia no hace más que repetirlo. La provincia tiene que ampliar los derechos contenidos en la Constitución de 1994. La provincia, la nueva Constitución debe establecer que el Estado santafesino no se limita a repetir los derechos sociales reconocidos por la Constitución Nacional, sino que se compromete a ampliarlos de acuerdo a los convenios de la OIT, en nuestro caso, ratificados por nuestro país, convenios 87, 98, 111, 135, y 187, 155, 187, entre otros,
y los pactos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional que están contemplados en el artículo 75, inciso 22. El cumplimiento de dichos pactos y las acciones positivas que los mismos ordenan son facultades concurrentes entre la nación y la provincia. No se puede pretender que esto sea resorte exclusivo de la nación, cuando los derechos sociales, en realidad, son facultades que la nación y las provincias deben compartir y deben desarrollar en forma conjunta. Esto implica que, como lo demuestra la historia de las constituciones, tanto en los procesos revolucionarios que han existido en el mundo y en nuestra América, como en los procesos de grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que hemos vivido en los últimos 20 años, que la Constitución tiene que ser discutida por el pueblo de la provincia. No podemos, y coincido también con el diputado, no puede ser que se establezca desde el Poder Ejecutivo cuáles son los artículos y cómo van a ser los artículos que se van a discutir. Esto va a ser resorte de la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente, los abogados lo sabemos, y creo que es importante que lo conozca todo el pueblo y que lo sepa todo el pueblo, no como pasó en el 94, que había quienes no sabían que lo que se estaba votando era el poder constituyente. No hay nada superior a ese poder en el Estado mismo. Por lo tanto, cuando la provincia llegue a tener una asamblea constituyente, esa asamblea constituyente lógicamente será soberana para resolver acerca de los puntos. Obviamente, acá habrá que determinar si la reforma es total o la reforma es parcial. Pero una vez determinado eso por el Poder Legislativo, es indudable que hay absoluta libertad y que debe haber absoluta libertad y ninguna condición impuesta para que los constituyentes resuelvan estas cuestiones, sujetas a su voluntad. Y por otra parte, creo que la Constitución debe establecer con precisión el carácter autoaplicativo de los derechos y garantías. Todos sabemos que muchas veces nos dicen, como justificación de que un derecho no exista, no esté en vigencia, que es de carácter programático. Cuando es de carácter programático tenemos que esperar la ley que lo reglamente. Y nosotros consideramos que hay derechos que no requieren precisamente la existencia de una ley para que rijan como tales. Hay derechos que el derecho a la no discriminación, por ejemplo, no requiere una ley específica, aunque existe a nivel nacional, pero no requiere una ley específica que determine en qué casos, cómo, de qué manera, a través de qué método se puede determinar si un hecho es discriminatorio o no discriminatorio. Nosotros creemos que eso es un principio y un derecho que es de carácter autoaplicativo y no requiere reglamentación alguna. Y hablamos de la protección del trabajo. La futura Constitución, como lo dice el artículo 20 de esta Constitución, debe superar el texto de este artículo, porque debe reafirmar los principios del derecho del trabajo enriquecidos con los aportes de las convenciones de la OIT y los pactos internacionales de derechos humanos y recomendaciones de la OIT. Debe incorporar el derecho de los trabajadores a la participación, a la cogestión, a la autogestión y control de la producción, además de la participación en las ganancias de las empresas, pero como derechos individuales y colectivos. Debe incorporarse el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, que no existía a la época en que se sancionó esta Constitución, determinando sus funciones principales: la inspección de trabajo, control del cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social, de la elección y funcionamiento de los comités mixtos de salud y seguridad del trabajo, y facultades también de conciliación, de mediación y de arbitraje voluntario, tanto en los conflictos individuales como en los conflictos colectivos. El derecho de huelga. Hay una significativa omisión en la Constitución de 1962. Es cierto que el artículo 14 bis reconoce el derecho de huelga, pero la Constitución provincial lo debe reafirmar como ejercicio, justamente como derecho esencial para los trabajadores, como herramienta esencial para lograr otros derechos.
no solo para defender sus derechos, sino para lograr el objetivo de conseguir ampliar sus derechos. Y hablamos también de un proceso laboral breve, expeditivo y oral. No nos conforma la redacción del artículo 20 cuando dice que la ley debe propender a la oralidad. Nos parece que esta es una fórmula bastante confusa que ha llevado a la práctica a que la mayor parte, o todos, los proyectos de Código Procesal Laboral no hayan sido orales en absoluto y no hayan propendido a esa oralidad, sino todo lo contrario, cada vez más titulalistas. Y por lo tanto creemos que se debe establecer que el proceso debe ser oral. Por otra parte también creemos, y reafirmando lo que dice el artículo 20 de la Constitución Provincial, que los jueces laborales deben ser jueces especializados y que no podemos admitir la existencia de los tribunales de fuero pleno en ciudades importantes de nuestra provincia. Que todos los jueces laborales, todos los jueces que entiendan en los procesos de carácter individual como colectivo, deben ser jueces especializados, o sea, el derecho al fuero laboral específico creo que es un derecho de los trabajadores que no se ha respetado en la provincia como se debiera respetar. Y por otra parte, nos parece también que el proceso laboral es un instrumento necesario para la actuación del derecho material en la medida en que sus rasgos fundamentales deben ser sustancialmente distintos a los civiles. Se trata de un instrumento puesto al servicio de un derecho material que disciplina relaciones jurídicas trabadas entre sujetos social y jurídicamente desiguales. Y contra esto conspira el hecho de que hay numerosos obstáculos, un número insuficiente de jueces, una lentitud en el procedimiento cada vez más ordinarizado, la insuficiencia digo porque existen procesos que tienden a ser más expeditivos, pero son insuficientes, y ausencia de mecanismos compulsivos en la ejecución de la sentencia. Pero creo que tiene que quedar bien en claro que corresponde a la provincia instrumentar estos medios para la realización del derecho de fondo, y no a la nación en ningún caso. Por lo tanto, creo que debe quedar suficientemente aclarado que la provincia no adhiere ni debe adherir a la ley 27.348 de accidentes de trabajo, de riesgos de trabajo, en tanto y en cuanto se le impone a la provincia, no solo en violación a derechos de los trabajadores, sino al sistema federal de gobierno, se le impone a la provincia nada menos que un poder que se deriva del Estado Nacional, un poder que depende del Ministerio de Trabajo de la Nación, como la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación, y por lo tanto se pretende que un poder ajeno a la provincia, un poder de carácter nacional, se imponga nada menos que a la provincia de Santa Fe, lo cual es llamativamente violatorio del federalismo. Creo que debe quedar claro, suficientemente claro en el nuevo artículo 20, en todo caso, que la Constitución de la provincia reafirma el carácter expeditivo y oral del proceso laboral, el fuero específico en manos de los jueces laborales y el rechazo absoluto a cualquier proceso que se imponga desde la nación, partiendo del respeto a la idea del federalismo que tenemos. La no discriminación. Dice la Constitución provincial que la provincia asegura la protección del trabajo en todas sus formas y aplicaciones, garantizando el goce de los derechos que la Constitución, las leyes nacionales y provinciales reconocen a los trabajadores. El artículo 20 debe contener en forma expresa que debe protegerse al trabajador contra toda forma de discriminación a través de un procedimiento urgente y expeditivo similar al artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores de Italia, que creo que es un modelo en tal sentido, desde el momento en que ahí sí justamente existe un procedimiento rápido, expeditivo, que no dura más de 2 días o 3 días, cuando en los casos de discriminación de carácter gremial, de carácter político, o de otro carácter, o por razones de género, entonces el juez llama a las partes y
y ahí ordena directamente la conciliación, o bien se resuelve en forma inmediata la cuestión relativa a la discriminación. Creo que debe destacarse fundamentalmente la necesidad de que la provincia de Santa Fe, en aplicación del convenio 111 de la OIT, debe dar especial importancia a la lucha contra la discriminación. Y no solo en lo laboral, sino en la vida cotidiana, ¿no? Todo tipo de discriminación tiene que ser claramente repudiado por la Constitución de la provincia. En cuanto al Consejo de la Magistratura, bueno, hoy se rige mediante un decreto cuidadoso, un decreto que mejora otros decretos anteriores, pero consideramos que el Consejo de la Magistratura tiene que estar en la Constitución de la provincia. El Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa deben estar en la Constitución de la provincia. No pueden estar sujetos a los vaivenes o al capricho de algún gobierno que se le ocurra cambiarlo como quiera. Y yo creo que tenemos que partir de esta base. Coincido con el diputado en el sentido de que el Consejo de la Magistratura debe estar integrado no solo por abogados, sino también por académicos, sino también por trabajadores judiciales, por personas que sean elegidas por el pueblo. Yo he sido un defensor de la ley, bueno, de todo el proceso de democratización que se intentó en el año 2013. Fui un defensor porque considero que en realidad los que se opusieron en su momento tan violentamente a esos 5 proyectos, que no eran más que democratizar el Consejo de la Magistratura y asegurar y garantizar el acceso de todos a la justicia, garantizar el acceso inclusive al empleo judicial. Yo creo que los que se oponían a eso son los que convirtieron al Consejo de la Magistratura a nivel nacional en un instrumento para poner y sacar jueces, en un instrumento que implica un bastardeo del concepto del Consejo de la Magistratura tal como lo concibió la Constitución de 1994 en el artículo 114. Y se pretendió hacer una lectura bastante confusa del artículo 114. Se pretendió hacerle decir al artículo 114 lo que el artículo 114 no decía, y ahora vemos cómo, a través de diversos fallos judiciales, hubo un fallo de la Corte en su momento, en el 2013, pero hubo un fallo del juez Lavie Pico no hace mucho, hace unos meses, o el año pasado, en el cual cada vez más se pasa a considerar o se pasa a armar al Consejo, a rearmar el Consejo de la Magistratura como si fuera un órgano corporativo. Y no es esto lo que dice el artículo 114 de la Constitución, que creemos que más o menos podría ser reproducido en el texto de la nueva Constitución de la provincia. Dice que el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Bueno, la selección mediante concursos públicos de los postulantes, de las magistraturas inferiores, emitir propuestas, administrar los recursos, ejercer facultades disciplinarias, son las funciones que considero que debe tener aquí. Ahora, ¿por qué se oponen estos sectores políticos a esta conformación del Consejo de la Magistratura? Sencillamente porque no están de acuerdo con que exista. No quieren que exista. En realidad, lo que ellos pretenden es que el presidente siga eligiendo por sí y ante sí a los jueces, con acuerdo del Senado, suficiente, como era antes. No quieren un Consejo de la Magistratura. Obviamente, si no lo quieren a nivel nacional, tampoco lo van a querer a nivel provincial.
reconocido en la Constitución. Por lo tanto, creo que tenemos que ser muy férreos en la defensa de este órgano como órgano extrapoder. Yo considero que el Consejo de la Magistratura es un órgano político-administrativo de control y administración del Poder Judicial, pero no puede ser asimilado a un tribunal, como erróneamente lo hacen algunos jueces. No es parte del Poder Judicial, no nos engañemos, es un organismo de control del Poder Judicial. Y obviamente que el Poder Judicial necesita un control, sí, un control popular. Y ese control popular no se puede realizar si no hay de alguna manera alguna intervención del pueblo en su elección. Si el pueblo no elige a los jueces, como sí lo elige de acuerdo a la Constitución boliviana, al menos que pueda elegir al órgano que tiene como función controlarlos. Y otra cosa que quiero reafirmar, el Consejo de la Magistratura no puede ser un órgano asesor del gobernador, como no puede ser un simple órgano asesor del presidente, sino que tiene que ser precisamente un órgano político-administrativo, un órgano extrapoder, no parte del Poder Judicial, mucho menos parte del Poder Ejecutivo, como se pretende, ¿no? En la práctica, el Consejo de la Magistratura se pretende que funcione de acuerdo a los deseos del Poder Ejecutivo. Con lo cual, retornamos a 1853 o 1860. Es decir, si no nos gustan estos jueces, elegimos a otro. En definitiva, ese es el criterio. Y ese es el criterio que obviamente también se va a sostener, algunos van a sostener aquí, porque va a haber quienes no quieran que el Consejo de la Magistratura esté incluido en la Constitución, va a haber quienes quieran reglamentarlo de una forma muy similar a lo que se ha hecho a nivel nacional con el Consejo de la Magistratura, que ha sido totalmente bastardeado, más allá de la voluntad de algunos integrantes que han querido hacer algo, pero en definitiva es una vergüenza ese Consejo de la Magistratura. No queremos eso para nuestra provincia, queremos algo mejor que lo que tenemos, obviamente. Y fundamentalmente dándole el rango de órgano extrapoder. Lo mismo pasa con el Ministerio de la Acusación y el Ministerio de la Defensa, que deben estar separados y que también son órganos extrapoder. Son órganos extrapoder. No podemos concebirlo de otra manera, porque de lo contrario creo que seguimos pensando en que es el Poder Ejecutivo el que decide. ¿Que en la práctica es así? Sí, lo sabemos. Bien lo sabemos, que en gran medida es el Poder Ejecutivo el que decide con acuerdo del Senado y con un órgano asesor. Creemos que eso no debe ser así, que ese órgano no debe ser un simple órgano asesor, sino un órgano político administrativo del control del Poder Judicial. Y creo, volviendo al tema de la necesidad de que el pueblo discuta esta Constitución, y para eso hace falta tiempo. Y tiene razón el diputado cuando dice, probablemente en el 2020 se pueda lograr esto. Porque hace falta tiempo, no nos engañemos. La Constitución de 1962 ni siquiera es conocida por nuestro pueblo. Y tiene una vigencia de 60 años. ¿Y saben qué? Cuando una Constitución, cuando una ley es desconocida, o peor, cuando una ley, se ha dicho que cuando una ley es estudiada y no es aplicada, estamos ante las puertas de la justicia, pero no estamos en la justicia. O sea, no puede haber una justicia real cuando una ley, si bien está vigente en la práctica no está vigente porque no se respeta. En la práctica es reemplazada permanentemente por esa constitución material, esa constitución real que se impone en la constitución formal. Y el peor de los casos se da con la constitución de nuestra provincia, que no es ni siquiera conocida. Ni siquiera a veces es citada por los jueces en las sentencias. Ni siquiera a veces la citamos nosotros. Citamos las normas de la Constitución Nacional.
pero no las normas de la Constitución provincial. Y tenemos también una Corte de la provincia que resolvió en sentido desfavorable a los trabajadores mercantiles y a favor de los supermercados, planteando o declarando inconstitucional una ley que reglamentaba los descansos, los domingos. Una ley que de ninguna manera puede ser inconstitucional, porque el artículo 20 de la Constitución Provincial, evidentemente no leyeron bien el artículo 20 de la Constitución Provincial, porque dice claramente que la provincia reglamenta los derechos del trabajador, los derechos de fondo, incluyendo el derecho a la jornada de trabajo. Y también esto me recuerda cuando una corte nacional que integraba Carlos Fay, allá por 1985, declaró la inconstitucionalidad de la ley de las 44 horas en la provincia de Santa Fe. Cuando el artículo 20 de la Constitución de la provincia autoriza específicamente, y lo dice claramente, autoriza a la provincia a aplicar las normas nacionales, pero también a reglamentar las condiciones de trabajo y a reglamentar también lo relativo a la jornada de trabajo. Y en estas condiciones, ¿qué nos puede sorprender que se pretenda desde el gobierno nacional imponer a la provincia de Santa Fe la ley 27348? Está en la misma línea, en el sentido de que los derechos de los trabajadores no se protegen, se busca no protegerlos, se busca por todos los medios de retroceder en el tiempo en cuanto a las normas legales, se busca por todos los medios de que los derechos sociales estén en el papel, pero en la práctica no se respeten. Por otra parte también, lo hemos visto, con los comités mixtos, que en su momento aprobamos, la provincia de Santa Fe es pionera en la instrumentación de estos comités mixtos, la ley 12.913. Bueno, nosotros creemos que la propia Constitución provincial debería establecer que entre los derechos que se les reconoce a los trabajadores está también el derecho a ser delegado de prevención y a integrar los comités mixtos para preservar su propio derecho a la salud y a la seguridad. Porque estos derechos son derechos que están reconocidos a través de pactos internacionales y son derechos que están reconocidos específicamente por los convenios 155 y 187 de la Organización Internacional de Trabajo, que fueron ratificados por nuestro país. Si fueron ratificados por nuestro país, valen tanto para la nación como para las provincias. Y si la nación no instrumenta los comités mixtos, bueno, la provincia de Santa Fe sí lo instrumenta. Y la provincia de Santa Fe debe defender esto. Y tiene elementos y tiene facultades para hacerlo. Y yo creo que la Constitución, la nueva Constitución que tengamos, debería establecer claramente, fijar en el texto de la misma este derecho. Y creo también, y es muy importante que recordemos, la Constitución del 49, sus artículos 38, 39 y 40, establecieron la función social de la propiedad y la función social del capital. Y creemos que si la Constitución del 49, ya en ese momento, digamos, que fue la primera constitución social en nuestro país y que fue abrogada por un golpe militar, yo creo que tiene que ser y puede ser reconocida en cuanto a al hecho de que estos artículos, fundamentalmente el tema de la función social de la propiedad, creo que es una garantía que tiene que ser expresamente reconocida por cualquier constitución de carácter social en el mundo. Y las nuevas constituciones de América Latina lo reconocen, lo reconoce la Constitución de Ecuador, lo reconoce la Constitución de Bolivia, lo reconoce la Constitución de Venezuela, y creo que no se puede negar la importancia que tiene este concepto, más aún en estos momentos,
más aún en estos momentos, porque considero que es en los momentos de crisis cuando más se requiere sostener estos principios, estos derechos que pretenden ser desconocidos por los sectores de poder. Y me remito a alguien que tuvo algo que ver con la sanción de esta Constitución de 1949. Me remito a Arturo Sampay. Arturo Sampay decía en su informe para la Convención Constituyente de 1949, del 8 de marzo del 49. Lo tomamos aquí porque sostenemos lo mismo. Como punto de partida para la reforma, es necesario conocer en profundidad y aplicar la Constitución a reformar, que no la conocemos lo suficiente. Pero tomando en cuenta que, y esto es textual de Sampay, si no se acoge en la ley fundamental la realidad surgida por exigencia de la justicia, el nuevo orden social económico y la garantía de una efectiva vigencia de los derechos sociales del hombre, se atajan las posibilidades de que un vaivén reaccionario, jurisprudencial o legislativo, eche por tierra el edificio alzado sobre la base de la justicia social, sobre pretexto de cumplir las normas de la Constitución. Porque quienes pretenden, en realidad, echar por tierra todo lo que se ha podido construir en estos últimos años, todos los derechos que ha sido posible recuperar y fortalecer, lo hacen en nombre de la Constitución. Es más, muchas veces rige, supuestamente, algunos dicen que rige la Constitución porque funciona el Congreso, porque funciona el Poder Judicial y porque funciona el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, los estados de excepción en el mundo, y no me refiero a un estado de sitio, me refiero a un estado de excepción. Es decir, ¿qué es un estado de excepción? Un estado de excepción es un estado donde no se anulan las normas jurídicas, pero sí quedan en suspenso. Quedan en suspenso en función de los intereses de quien manda, en función de quien tiene el poder en un momento determinado. Y aquí nosotros vivimos, sostengo que vivimos en estado de excepción en nuestro país desde el 10 de diciembre del 2015. Y lamentablemente todo esto que viene ahora, algunos se sorprenden, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo el ejército y las Fuerzas Armadas van a participar en cuestiones de seguridad? No, eso no puede ser. Bueno, todo eso se fue preparando. Lamentablemente esto es así. Esto es así porque, como dijo un gran autor, gran filósofo alemán, Walter Benjamin, poco antes de su muerte, en 1940, dijo: el estado de excepción es la regla general en la que vivimos, es la regla general en los estados, y los oprimidos debemos acostumbrarnos a la idea de que esto es lo que rige generalmente, y que para luchar contra eso tenemos que tener conciencia de que el enemigo siempre está gobernando en un estado de excepción. Entonces, partiendo de la necesidad de llamar precisamente a un debate popular, a estos proyectos, a este proyecto y a otros proyectos que existan, creo que es muy importante crear conciencia entre los trabajadores, en el pueblo en general, de la importancia que tiene una constitución para nuestra provincia, de la importancia fundamentalmente, ¿qué es una constitución? ¿Qué es lo que pensamos que no debe ser? Porque tenemos una constitución material o una constitución real que rige, que no coincide con la constitución escrita. Pero nosotros tenemos la necesidad de forjar a través de la discusión de una constitución un programa que tenga como objetivo la democracia real, la democracia sustantiva y las reivindicaciones fundamentales de nuestro pueblo para garantizar la soberanía nacional y la justicia social. Nada más. Vamos a abrir ahora el espacio para preguntas, reflexiones. Siempre pido, por favor, para que haya una participación amplia del plural, que se acoten en el tiempo, así que bueno, estar abierto a la participación.
preguntar o para hacer algún tipo de... Una pregunta me gustaría hacer. Sí. En materia de elección de jueces, si está contemplado en alguno de los proyectos que estos fueran de manera democrática, ya no a cargo de las propuestas del Poder Ejecutivo, sino como sucede en algunos otros países, que sean objeto de elección democrática, renovables, etc. O sea, que exista un control popular en la elección de los magistrados. Y otro tema que también me interesa saber qué opinan al respecto es la consagración de los juicios por jurado. Eso es usted. Bueno, en principio, con respecto al tema de los proyectos, si hay alguno de los proyectos que están presentados en función de la legislación de los magistrados, no, que yo recuerde, no sé, me parece que ninguno de los que están presentados establece que sea directamente que no. Nosotros lo que sí planteamos en el proyecto nuestro, como lo dije a lo mejor rápidamente al principio, es la incorporación de un representante que tiene que ser elegido por la voluntad popular y que se integre a ese Consejo de la Magistratura. Pero no... Lo que se toca es el tema y después será la convención la que determine. La convención constituyente será la que... Nosotros lo planteamos como el tratamiento obligatorio, claro, que la convención sí lo tiene que tratar. Ahora queda facultado a que los diputados constituyentes después lo que plantea Gustavo. Una vez que uno plantea el tema en la ley, la Constitución nos refiere que está obligado la Asamblea Constituyente a tratar ese tema. La base de esta pregunta es una postura filosófica que tiene que ver con la participación ciudadana. Yo creo que en línea con lo que mencionaba recién Jorge, que es la participación forzosa del pueblo como expresión máxima de la soberanía, tiene la virtud de poder sustraer, aunque sea parcialmente, el poder corporativo de las distintas corporaciones que terminan dando la ronda del poder. Las corporaciones gremiales, las corporaciones políticas, etc. Entonces, sin que esto signifique propender a la creación de otra corporación popular, digamos, que yo recuerdo los años de facultad, donde las más democráticas actividades de asamblea terminaban siendo de alguna manera captadas por el que tuviera más oficio. Pero, digamos, yo creo que la participación popular, ya sea de la forma que ya está reconocida por la ley, en audiencias públicas, o etcétera, en la Constitución podría tener que ver, primero, para sustraer de la corporación judicial el poder de decisión cabal, aunque realmente como última instancia del fallo de los jurados está la Corte Suprema, pero por lo menos habría una instancia donde la voluntad popular se puede expresar. Y la otra manera es justamente que el pueblo pueda expresar, luego de un conocimiento fehaciente de lo que se propone como magistrados, la elección. Sí, integrar el Consejo de la Magistratura, digamos, es un mal menor, pero bueno, esas son las dos cosas que quería comentar. Y la otra parte que estaba vinculada al tema de los del juicio por jurados, está en la Comisión de Asuntos Constitucionales casi listo para ser tratado. Estaba planteada una cuestión sobre la base de la unanimidad o no, si yo mal no recuerdo, de que estaba planteado esos términos, pero creo que, no sé, este jueves no, pero seguramente en la próxima sesión casi con certeza está, por lo menos darle media sanción en la Cámara de Diputados. Bueno, y otro tema, para no usar el tiempo, es el tema de la cuestión ambiental, es decir, los derechos, los recursos naturales es una manera de concebir el ambiente, que la Constitución del 49 ya lo vislumbraba, inclusive la Constitución actualmente vigente en cuanto a los derechos relativos a la tierra, a los suelos, a su desarrollo, digamos, racional. Pero insertar de alguna manera la preocupación de la tutela del medio ambiente con una definición apropiada para lo que nosotros entendemos que es en nosotros los que resulten los representantes del pueblo que se tengan que expresar. Me refiero, la provincia de Santa Fe tiene casi un 50% de su territorio sin desarrollar. Todo lo que sea departamento 9 de julio, general obligado, etcétera, eso es un mundo que debiera ser desarrollado con un criterio de sustentabilidad, y para eso el trazado de caminos, los recursos acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera,
deben ser vistos desde una cumbre normativa con una filosofía, digamos, que merece su discusión. Eso. Sí, nosotros cuando planteamos, yo dije que lo planteamos en 3 etapas, una que estaba vinculada a lo que sí o sí creemos que los convencionales tienen que tratar. En la segunda parte, en aquellos puntos que dejamos librados a que los constitucionales analicen si sí o si no, uno que tiene que ver es también con el tema de los derechos ambientales, que para nosotros la futura constitución tiene que estar incorporada. Pero siempre insisto en lo mismo, nosotros vamos a manifestar, en el hipotético caso de salga, ¿no es cierto? Vamos a manifestar la voluntad de la reforma. Son los legisladores constituyentes los que después tendrán que establecer la letra fina de la futura constitución. Una pregunta más. Sí. Liliana. Al diputado. Sí. El punto de la delegación legislativa. Yo entiendo, digamos, en la Constitución Nacional el artículo 76, no sé si es lo que estoy entendiendo igual, el artículo 76 que prohíbe la delegación legislativa como regla. Y luego, digamos, se abre por cuestiones de administración pública, etcétera, etcétera, con bases, fundamentos y controles del mismo legislativo sobre las funciones delegadas por temas específicos. Su proyecto plantea digamos, la imposibilidad total, digamos, de que se produzca... Esto surge a partir de una cuestión que se viene dando, que es un mecanismo que se utilizó ya en la administración de Antonio Bonfatti, que fue utilizado también por la administración del ingeniero Lichi, que es el veto propositivo, que llaman ellos, donde establecen un veto a una ley y a partir de allí, en una de las partes del articulado, y que hacen una nueva redacción total, donde después para uno poder plantear la necesidad de aceptarlo o no esa modificación que el Poder Ejecutivo plantea, hace falta una determinada mayoría especial en determinado momento. Y nosotros lo que estamos diciendo de que en ese sentido no nos parece de que el Poder Ejecutivo pueda, puede sugerir y puede mandar un mensaje modificando o no tal articulado de tal ley. Lo que no puede hacer es vetar una iniciativa en forma parcial e incorporarte una redacción nueva, que como el Poder Legislativo después no tiene la mayoría para poder modificarlo, en definitiva queda ese veto propositivo. Esto un poco era la idea que nosotros inspiramos cuando planteamos esta cuestión. Sí, entendido. En el periodo anterior, por primera vez en la historia de esta Constitución, se dio que la Cámara de Diputados tenía una mayoría que no era del oficialismo del Ejecutivo, del mismo partido del Ejecutivo. Entonces se inventó esto del veto propositivo, que era una manera de legislar por parte del Ejecutivo. Para no tener la mayoría especial, establecían entonces el veto propositivo, se lo denominaba. Claro. Porque la Y te Cámara, cambiaba la redacción. la Cámara tenía una mayoría opositora, pero no 2/3 opositores. Quería saber por ahí cuál era el fundamento. Sí, es fundamentalmente esto que estábamos planteando. A fuerza de ser sincero, también no hubo demasiado veto no hubo propositivo en ese sentido, porque, porque fue el periodo que me tocó presidir a mí la Cámara, ¿no? Los 4 años, no tuvimos situaciones conflictivas con el Poder Ejecutivo que estableciese situaciones irreconciliables o de situaciones que no tuvieran retorno, al contrario, generalmente establecíamos mecanismos de diálogo para ver de qué manera se podía establecer. Fue el principio. Sí. Fue hasta que nos fuimos conociendo, digamos. para ser sincero. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo quiero, si no hay otra persona que desea hablar, agregarle un tema más, que es, a mi juicio, la necesidad de que exista consagrada en la Constitución la acción popular. La acción popular proviene del derecho romano, es aquella que legitima a cualquier miembro de la sociedad para recurrir ante la jurisdicción para reclamar por la ilegitimidad o irrazonabilidad de una acción del Poder Ejecutivo. Esta legitimación, si nosotros la proyectamos, por ejemplo, a nivel nacional, podría legitimar a una persona para acudir a la justicia federal para que el tratado que se intenta hacer con el Fondo Monetario sea, por razones de ilegitimidad, remitido al Congreso, porque en realidad está previsto que el Congreso pueda participar, pero si nadie promueve esa acción, ¿se entiende? Lo mismo sucedió, digamos, y lo vemos desde otra perspectiva, con el memorándum con Irán.
es también un acto, digamos, político, soberano de la nación, pero que nunca queda fuera del control del Poder Judicial. Entonces, en la provincia de Santa Fe hoy existe una ley, que es la ley 10.000, que permite en determinado ámbito, contra la administración y en casos muy particulares, la legitimación de cualquier persona que sea habitante de la provincia para poder reclamar la ilegitimidad. Bueno, yo creo que eso podría nosotros ser... ahí, le digo por lo que lo incorporamos, en el artículo 3, que planteamos los temas a discutir y a reformar de acuerdo al criterio de la mayoría de la Convención, en el 3.e, planteamos los mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta. Se lo planteamos a los convencionales, que los convencionales analicen o no la posibilidad que en el próximo texto constitucional estén incorporados. Pero coincidimos en el planteo que ustedes. Bueno, Y la iniciativa popular también, me parece. por eso no existe. Sí, bueno. No existe la iniciativa popular. Bueno, hoy finalizamos el seminario. Agradecemos la presencia, realmente ha sido muy preciso Elizondo, ha sido el diputado muy preciso, ha pasado una prueba de hierro, ¿no? Que a pesar de no ser abogado está aquí presente y ha contestado con mucha solvencia. Bueno, gracias. Lo vamos a estar publicando, pero el plazo máximo para presentar el ensayo argumentativo va a ser a partir de la fecha 30 días hábiles al que esté interesado y tenga los requisitos para hacerlo. Eso va a ser publicado en la página del colegio. Y va a ser al mail de Juan Facundo Besón, que está publicado por todos lados, pero bueno, vamos a hacer una publicación al respecto. Así que bueno, agradecemos a los que vienen empujando, Lucas Aquino, Viviana Sousa Bento, Eva Calabria, Facundo Besón, y especialmente pido un aplauso